A esta hora, el Cernac anuncia nuevas acciones por incumplimiento a la ley de estacionamientos, tema que ha sido polémico también en los últimos días y particularmente ayer por declaraciones del ministro de Hacienda. Comunicar cómo ha seguido el monitoreo y las acciones que anunciamos hace un par de semanas en conjunto con el ministro de Economía. Hoy día anunciamos que presentamos 9 demandas colectivas contra 10 establecimientos comerciales, 9 de ellos malls de la capital, por incumplimiento a la normativa que los rige respecto de los cobros. Aquí lo que nosotros detectamos es que se estaba informando respecto de este tipo de establecimientos. La elección de uno de los dos esquemas de cobro que, como ustedes recuerdan, es por tramo o por minuto. Y respecto de los tramos, se estaba informando gratuidad para el primer tramo y luego una serie de cobros en los siguientes. Lo que nosotros detectamos es que no se estaba cumpliendo con la gratuidad informada porque se cobraba inmediatamente después de que se cumplía el primer tramo sin esperar el vencimiento del segundo. Y esto es un incumplimiento que, en este caso, debido al comportamiento histórico de estas empresas, la gravedad de los hechos y justamente por nuestra intención de que se apliquen las multas junto con las devoluciones, hemos decidido presentar estas demandas colectivas. Además de eso, hemos presentado 29 denuncias en todo el país por infracciones relativas a conceptos que son muy claros, así como respecto de los cobros, el esquema está muy claro en la ley. También estas denuncias van a esquemas que no deben incumplirse. Por ejemplo, la existencia todavía de carteles que indican la falta de responsabilidad por las pérdidas, hurtos o daños en los vehículos. Carteles donde todavía se informa que se cobra por el ticket perdido y también por falta de información relativa a los derechos de los consumidores. En tercer lugar, hemos oficiado a 41 empresas para que nos den información respecto de las alzas que nosotros habíamos detectado. Recordemos acá de que hay un estudio del Cernac que demostró que sobre el 60% de los estacionamientos que nosotros habíamos recogido en nuestros ministros de fe habían observado alzas. Esas alzas tienen que ser de alguna manera justificadas y nosotros estamos pidiendo información que esperamos pueda servir para transparentar un mercado que, recordemos, acá ha tenido un comportamiento que no es el esperado. Aquí no puede existir un comportamiento coordinado al alza y ciertamente la entrada en vigencia de la ley no es una justificación para subir en algunos casos hasta por sobre el 80% del precio. En cuarto lugar, nosotros queremos hacer una denuncia pública y un emplazamiento a esta industria por la falta de respuesta de la información básica comercial que nosotros le hicimos llegar respecto de sus esquemas de cobro. Si ustedes recuerdan, nosotros oficiamos a 222 empresas correspondientes a 309 establecimientos de estacionamiento. ¿Para qué? Para hacer algo que ellos están obligados a entregarle a la autoridad. Esto es, cuál es el esquema de cobro, cómo se comportaron respecto del antes y el después y una serie de otros antecedentes que son necesarios para establecer transparencia en este mercado. El 50% de esos oficios no ha sido respondido dentro de plazo, lo que es una infracción a la ley del consumidor. Pero no solamente es una infracción a la ley del consumidor, sino que demuestra un desprecio por una gran mayoría de estos operadores respecto de una normativa que apunta justamente a establecer la profesionalidad y también la información y transparencia. Lo que nosotros hemos dicho es, estos plazos están vencidos. Tienen hasta el día de mañana para entregar esa información. Si esa información no es entregada, nosotros no solamente vamos a reiterar el oficio, sino que vamos a denunciar en todo Chile, para que se apliquen las multas más altas, esta falta de cumplimiento. ¿Qué es lo que demuestra para nosotros como servicio esto? Es preocupante ver todavía una falta de cumplimiento en normas que son mínimas, de información, de cobros y en este caso también de reclamos de los consumidores. Hemos recibido 308 reclamos de los consumidores y aquí hay una estadística que yo creo que es no solamente alarmante, sino que es completamente inaceptable. El 90% de los reclamos que nosotros recibimos como Cernac, y aquí no hay ninguna distinción entre si es a partir de un estacionamiento profesional que tiene solamente el giro de estacionamiento, o por ejemplo los que hemos demandado hoy día, que son malls que tienen estacionamiento por los que cobran, el 90% tiene respuesta negativa para los consumidores. Ese 90% se compara con cerca de un 55% de respuesta positiva que tienen todos los otros mercados. ¿Qué significa esto? Junto con el tema de los cobros, junto con el tema del incumplimiento básico en las normas de información, junto con la falta de respuesta de los oficios del Cernac, esta cifra lo que demuestra es un desprecio por la institucionalidad vigente,
Y también nos hace un llamado de alerta respecto de que tenemos que tener un fortalecimiento de la institucionalidad para que esto no siga ocurriendo. ¿Qué significa esto? El institucionalidad, le contesto al tiro. ¿Qué es lo que significa el fortalecimiento de la institucionalidad? Significa en este caso que nosotros tengamos facultades fiscalizadoras, que tengamos facultades para sancionar, que tengamos facultades para normar y que de esa manera no exista una industria completa que se niegue a entregar información y que incumpla la ley. Respecto de su pregunta. Específicamente, ¿cuáles son las multas? No en general. Las multas son sanciones. Las demandas colectivas lo que buscan, como sabemos, es representar el interés colectivo, en este caso, de todos los consumidores que, habiendo ido durante el periodo en el que se aplicaron estos cobros indebidos a estos estacionamientos, tienen derecho a que se les devuelva lo que se les cobró mal. Para ir a lo concreto, si, por ejemplo, se informó en alguno de estos modos o estacionamientos que la primera hora era gratuita y eso se cobró antes del vencimiento del periodo siguiente, esa plata se tiene que devolver. Y además de eso, nosotros vamos a ir, como usted preguntaba, por la aplicación de las multas. Y en este caso, queremos que las multas sean también representativas del nivel del incumplimiento. Porque aquí hemos tenido una discusión pública, una polémica pública amplia desde el año pasado respecto de cuáles son las normas que hay que cumplir. Por lo tanto, no hay ninguna justificación para que estas empresas, que son profesionales y operadores que son masivos, incumplan la ley. Pero, director, ¿cuáles son las sanciones en el fondo inmediata? Porque va a pasar el proceso de una demanda colectiva, van a pasar meses, la gente a lo mejor se va a ver favorecida con la falta, con la devolución, del dinero, pero por mientras los estacionamientos van a seguir cobrando lo que ellos quieren cobrar mientras no tengan esta facultad ustedes de sancionarlo. Aquí hay dos cosas que hay que distinguir. Primero, respecto de los procedimientos colectivos, lo que nosotros vamos a hacer es que se apliquen las multas mayores, y en este caso, una multa por cada uno de los consumidores afectados, que es una de las cosas que nosotros tenemos actualmente vigentes. En segundo lugar, respecto de lo que usted me pregunta en cuanto a la elección que han tenido muchos de estos operadores de subir de manera injustificada las alzas, justamente estamos pidiendo esa información para determinar qué acciones podemos tener. ¿Por qué? Aquí hay algo que es muy importante. En conjunto con las declaraciones de ayer del Ministerio de Hacienda del ministro de Hacienda respecto de que se han subido por el chorro, hay otra cosa que también puede ser muy grave, y esto es la coordinación eventual para subir los precios. Hay una normativa que exige, en este caso, que cumplamos con ciertos requisitos cuando competimos en el mercado. Una de las cuales es que efectivamente exista competencia. La información que nosotros estamos pidiendo y que el 50% en este caso de los establecimientos se ha negado a entregar, justamente apunta a hacer esa revisión. Entonces uno puede decir, quizás la falta de respuesta significa que hay algo que están ocultando. ¿Colusión? No sabemos, pero lo que sí sabemos acá es que hay una falta de respuesta por parte de estas empresas. Y si esa falta de respuesta, entonces, no nos permite tener un análisis, por cierto, que también vamos a hacer llegar los antecedentes que recibamos a la Fiscalía Nacional Económica. Pero por mientras, ¿se podría hablar de colusión? No se puede hablar de colusión porque no tenemos los antecedentes para hacerlo, en primer lugar. En segundo lugar, porque a pesar de que nosotros observamos un movimiento, ese movimiento no fue completo al alza. Ustedes recuerdan que tenemos una serie también de informaciones respecto de que algunos mantuvieron sus precios y también un número no menor los bajó. Lo que aquí hay que observar entonces es de manera detallada cuál es el comportamiento para saber si, por ejemplo, en un mercado relevante que pueda estar descrito en un espacio territorial puede existir algún tipo de coordinación, pero eso es un análisis que parte con este tema de las alzas, que se complementa con esta información que estamos solicitando y que luego, si tenemos los antecedentes, por cierto, lo haremos llegar a la Fiscalía Nacional Económica, que es el órgano en este caso que tiene que evaluar. Director, ¿y cómo le explicamos a la gente que va todavía a seguir pagando durante esta jornada, mañana, pasado, las próximas semanas, todo este dinero que es un alza importante para su bolsillo? Si las empresas que nosotros hoy día estamos demandando y cualquiera otra que nosotros detectemos que están usando el mismo esquema de cobro ilegal, siguen cobrando, la gente en este caso lo que puede hacer no solamente es denunciarlo, sino que también va a ser parte de las acciones colectivas que nosotros hemos iniciado para que se devuelva todo ese dinero. Director, sobre la coordinación en el tema de los precios, ¿usted lo dice por la información que no se entregó o por una coordinación escalada de precios de la empresa? Y segunda pregunta, ¿cuántas son las empresas que se, comillas, coordinaron? ¿Y son de APOSE? A ver, aquí hay que distinguir varias cosas. Lo que yo estoy denunciando y estoy haciendo un emplazamiento respecto de la falta de entrega de información. Cuando la autoridad y la ley tienen la facultad en este caso de exigir información mínima, en este caso, ¿qué es lo que está cobrando? Y el 50% de las empresas no entrega esa información, esto significa que las empresas no tienen claro cuál es su obligación legal o teniéndola claro no la quieren cumplir. En segundo lugar, la evaluación que nosotros vamos a hacer respecto de esta eventual información que podamos remitir a la Fiscalía Nacional Económica tiene que ver justamente con la entrega de esta información que hasta ahora se nos ha ocultado.
Y por lo tanto, aquí hay algo que nosotros vamos a seguir denunciando en los tribunales de justicia, pero también ante la opinión pública respecto de un mercado que claramente no está funcionando con los esquemas de transparencia que debería funcionar. ¿Qué le parece el argumento de que hay libertad de precio al final en este mercado? Ciertamente hay libertad de precios en este y en todos los mercados porque el orden público económico así lo establece. Y esta normativa lo que establece entonces una serie de conceptos que para nosotros son básicos. Primero, reiterar la responsabilidad de las empresas en esta materia. Aquí hay algo que no puede seguir ocurriendo y por eso yo les mencioné la estadística del 90% de respuestas negativas. La ley ha zanjado de una vez y para siempre cualquier duda respecto de la responsabilidad que tienen en este caso los operadores frente a pérdidas, daños, hurtos. Cualquier tipo de continuidad respecto a este 90% de respuesta negativa, ¿qué es lo que va a significar? Que las empresas están incumpliendo la ley y por lo tanto nosotros vamos a iniciar acciones colectivas respecto a eso. En segundo lugar. Bien, ahí está la aclaración del CERNAC con este dato que entregan respecto de cómo las empresas se han negado a entregar la información que ha pedido el CERNAC para que contesten por qué han incrementado los valores de los estacionamientos una vez que se promulgó esta nueva ley en muchos casos de manera muy excesiva. Ya han puesto algunas acciones concretas, no descartan ir a la Fiscalía Nacional Económica y continuar para intentar de alguna manera, si bien es cierto, no regular, pero sino entender al menos poder establecer alguna posibilidad mínima de que este tipo de abuso no se siga cometiendo. Vamos a